Padre, damos gracias por tu palabra, te bendecimos, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tengas de nosotros misericordia. Y digo misericordia, Padre Celestial, porque no merecemos tu favor y sin embargo tú lo dispensas, Señor, con generosidad para hacer el vivir el espíritu de los justos, dice tu palabra. Suminístranos, Señor, tu poder. Vivifícanos, oh Dios del cielo. Y que ese mismo poder que actúa en Cristo Jesús, levantándole de los muertos, y que nos hizo creer para salvación, sea el mismo que nos sustente. Y Padre, nos dé la capacidad de vivir para ti, Señor. Te pedimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el verso 15 hasta el verso 23 es nuestro tema hoy, pero sin embargo, pues no podemos ignorar los primeros versos para poder contextualizar el tema. Y así, a grosso modo, a vuelo de pájaro, sin ahondar mucho en los primeros versículos, pudiéramos decir que, a modo de introducción, que la base de todo lo que va a comentar Pablo en esta carta, pudiéramos resumirlo en una frase, que no solamente es la base de esta carta a los Efesios, sino de todas las demás que Pablo escribió. Y esa frase es, dígalo conmigo, en Cristo. En Cristo. Estamos en Cristo. Amén. Amén. Fuera de Cristo no tenemos nada. En Él lo tenemos todo. Amén. Y esto es parte de la gran revelación del apóstol Pablo, de que nosotros entendamos que estamos en Él. Amén. Hace un momento en la escuela dominical, Bernabé habló del fruto en singular, que es lo que produce el Espíritu Santo en la vida de aquel que, sometiéndose a sus designios, puede experimentar como resultado, como producto, como fruto, el carácter de Cristo en su vida. ¿Ok? Pero nosotros muchas veces pensamos que Dios nos da, según nuestra necesidad espiritual, nos ofrece como por cuotas las cosas que nosotros necesitamos. Si necesitamos amor, entonces ahí te va un poquito de amor. Si necesitas paciencia, te damos un poquito de paciencia. Pero Dios nunca hace eso. En cambio, nos pone en Cristo. Y estando en Cristo, participamos de todo lo que Él es. Amén. Esta carta comienza diciéndonos que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Amén. Amén. Nos escogió en Cristo. Amén. Tenemos redención en Cristo. Él reunió todas las cosas en la dispensación del cumplimiento del tiempo en Cristo Jesús. No solamente nuestra redención, sino la de toda la creación, la del orden creativo que se alteró por causa de la entrada del pecado. Ahora, todo eso Él lo vino a solucionar por el sacrificio de Jesús en el Calvario, de manera que Dios lleva a cabo su obra en Cristo. En Cristo tenemos herencia. Y en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En otras palabras, en esa unión vital con Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su entronización a la diestra del Padre, nosotros participamos de todo lo que Él es. Primera de Corintios 1:30-31 dice, mas por Él, y ese Él es señalando a Dios. Dios es el que hizo esto, ¿verdad? Por Él, diga conmigo, por Él. Por Él. ¿Quién es ese? Dios. Por Él, ustedes, yo y todos nosotros, estáis en Cristo Jesús. En otras palabras, esa frase, en Cristo Jesús, que debería hacernos cantar y glorificar a Dios, porque esa frase sola habla de nuestra redención. Dios nos colocó en Cristo. Mientras Él moría en la cruz, nosotros moríamos con Él. Mientras Él resucitaba, nosotros resucitábamos con Él. Mientras Él ascendía y se entronizaba a la diestra del Padre, dice Efesios, que también nos colocó en ese mismo lugar. Todo eso lo hizo en Cristo Jesús. Más por Él, por Dios, está en vosotros en Cristo Jesús. Pregunto, ¿acaso el que estuviésemos en Cristo tiene que ver con una acción de nuestra parte? ¿Con una decisión de nuestra parte?
Él nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. No sé qué parte de Él nos escogió, Él nos eligió, que abunda en toda la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, la gente lo entiende. Amén. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sin la posibilidad, como no la tiene ningún muerto, de elegir ni decidir nada. Amén. Y Él, por su soberana voluntad, por el puro afecto de su voluntad, nos dio vida en Cristo Jesús. Amén. Así que todo lo que Él hace, lo hace en Cristo. No hace nada independientemente de Cristo en ti o en mí. De manera que no le pidas al Señor que haga algo aparte de lo que Él ya hizo hace 2000 años. Dile más bien que de eso se trata esta carta, que alumbre los ojos de tu entendimiento para que entiendas lo que ya es tuyo en Cristo Jesús. Amén. De lo contrario, aunque tengas derecho legal sobre aquello que Jesús hizo en el Calvario a favor tuyo y mío, podrás, aún teniendo el derecho legal de eso, no disfrutarlo. Yo creo que todos ustedes han oído de personas que recibieron herencias de la cual nunca jamás disfrutaron, y no obstante, legalmente eran herederos de todo aquello. Hay cientos de testimonios. Creo que en una ocasión yo les conté de alguien que no sabía que tenía un boleto de primera clase en un crucero y sin embargo estuvo como polizón comiendo galletitas y porqueritas de esas que a veces comemos comprando en la tienda del chino, y él podía haber comido los mejores manjares en el salón principal porque tenía el boleto de primera clase para todo eso. Nadie podía decir que no, y sin embargo todo el viaje lo hizo como polizón, comiendo un mendrugo en lugar de comer de los mejores manjares que ofrecía el mejor restaurante del crucero. Muchas veces los cristianos estamos así, sin poder disfrutar de lo que es nuestro en, dígalo conmigo, Cristo Jesús. Amén. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. No tiene que ver contigo ni conmigo. Él lo decidió y punto. Amén. No habíamos nacido ni habíamos hecho bien ni mal para que el propósito de Dios, que es conforme a la elección, no por las obras, porque Jacob no había hecho bien ni mal. Y sin embargo, el que no hubiera actuado ni de manera correcta, es decir, haciendo el bien, ni de manera incorrecta, haciendo el mal, eso no determinó el resultado final de su vida. Lo determinó Dios, porque es conforme a la elección, no por las obras, sino por aquel a quien Él llama. Por causa de eso se le dijo al menor, se dijo que el mayor, es decir, Esaú, serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas rechacé a Esaú. Y entonces él se adelanta a hacer la pregunta del millón. Entonces, ¿por qué inculpa de pecado? Y Pablo no da una gran explicación teológica, solamente dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de una misma masa un vaso de honra y uno de deshonra? Dios nos escogió. Eso debe estar apuntalado firmemente en nuestro corazón y en nuestra mente. Y nos escogió en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. Luego nos llamó en Cristo Jesús. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Esas bendiciones son espirituales. Amén. No tuerza las escrituras para decir que por causa de ese pasaje usted y yo tenemos derecho a ser millonarios y ricos en esta tierra. Si lo es, procure serlo. No hay nada de malo con eso. Solo estoy diciendo que este pasaje no avala tal cosa, ¿ok? Pero nos bendijo con toda bendición espiritual. Eso de alguna manera se conecta con lo que el Señor dijo: hagan tesoros en el cielo, es decir, los mismos lugares celestiales en los que Pablo dice que hemos sido bendecidos con toda bendición. Amén. Pero haga uso de ese caudal de riquezas espirituales que Dios ha puesto a tu favor y ha puesto a mi favor. Y estando en Cristo Jesús, por Dios, que nos colocó en Él, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Esta es la introducción a la carta a los Efesios. Es decir, estar en Cristo Jesús y saber lo que ocurrió hace 2000 años cuando Él pendía de ese madero, qué es lo que Jesús estaba haciendo, qué es lo que Dios se proponía llevar a cabo. No seamos indiferentes a estas cosas. No digamos esto es impráctico, yo quiero vivir las cosas prácticas, porque si no entiendes estas cosas, no podrás vivir las cosas prácticas. Amén. Ahora sí, no es una introducción exhaustiva, por supuesto que no, pero sabiendo que estamos en Cristo Jesús y que eso es hecho a favor de todos los hijos de Dios, ahora Pablo, a partir del verso 15, lo primero que hace es dar gracias. Habiendo oído de su fe en el Señor, Pablo está diciendo, he oído por el reporte que me han dado. Recuerde, Pablo está en la cárcel. Pablo no se está quejando de su condición en la cárcel. Pablo no está preguntando, ¿cuándo voy a salir de aquí? Amén. Lucas, Timoteo, Tito, ¿por qué no hacen algo? Hablan con algún funcionario de Roma. Y si tienen que salpicarlo, salpíquenlo. Porque lo que me preocupa es que permanezco en esta celda oscura, incómodo. Yo estaba predicando el Evangelio. Uno que predica el Evangelio debe estar en un hotel 5 estrellas, rodeado de toda clase de bendiciones terrenales. Pero yo estoy en la cárcel. A Pablo no le preocupa su condición. ¿Qué le preocupa? Amén. Saber el estado de la iglesia, Amén. saber el progreso del Evangelio, Amén. saber el desarrollo del reino de los Amén. cielos. Y está contento. No le importa las marcas dejadas por las cadenas Amén. que tiene, que le han sido puestas en el cepo. No le preocupa las espaldas laceradas y los golpes que ha recibido. ¿Qué es lo que le preocupa? O más bien le da contentamiento y alegría, habiendo oído de su fe en el Señor y del amor que tienen para con todos los santos. Esa es la razón por la que Pablo, en esta primera parte, ya adentrándonos en el texto que leímos, esto es lo que va a hacer que Pablo dé gracias. Pablo ni siquiera se preocupa por sí mismo, no está absorto en sus falencias, en sus necesidades y en su sufrimiento. Él, en cambio, está gozoso. ¿Por qué? Porque está escuchando que su obra no ha sido en vano. Está escuchando el reporte de muchos que van a visitarle a la cárcel y le están diciendo, la iglesia de Éfeso, wow, esa iglesia es tremenda. Esa gente vive la fe verdadera y esa fe se manifiesta a través del amor que tienen por todos los santos. ¿Dije por quién? Por todos los santos. Sí. Yo sé que tenemos amigos especiales y no hay nada de malo para con eso, en manera alguna, no tiene nada de malo. El Señor mismo dentro del grupo de los 12 tenía algunos que eran un poco más cercanos a Él. Pero la fe se manifiesta a través del amor. La Biblia dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, es decir, el pacto de la ley, vale algo, ni tampoco la incircuncisión, gentiles. Lo que cuenta, no vayan a pensar que por ser gentiles y haber acabado el antiguo pacto, entonces ustedes ahora son los que hay que poner de relieve y ponderar. No, ni una cosa ni la otra vale. Lo que vale es la manifestación de una nueva vida. Amén. Si no, dice él, lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Siempre la fe va casada con el amor. Si hay fe, lo cual significa me apego a la palabra y creo en ella, el Señor dijo en una ocasión que nadie tiene mayor amor sino aquel que guarda su palabra. Amén. Entonces quiere decir que si la palabra está actuando, produciendo fe, el resultado de esa fe son obras de amor. Amén. 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 Y él dice que esta iglesia le tiene contento y él da gracias por ella porque oye de que tienen una auténtica fe y además tienen amor, no para unos cuantos, no para un grupito en especial, sino para con todos los santos. Wow. Es decir, que la obra de tu servicio debe ser manifestada a todos los santos. Amén. Tienes tu amigo especial, está bien, pero no puedes aislarte porque en tal caso no es simplemente una amistad espiritual, es una amistad carnal, basada en afectos carnales. Amén. Amén. Puedes tener
camaradería con alguien que de alguna manera tiene más afinidad contigo, pero debes manifestar tu amor y servicio a todos los santos. Amén. Y si hay un punto oscuro donde tú dices, allá no llego, pues eres un carnal, arrepiéntete, y que ese punto Amén. oscuro en Amén. el cual tienes recluido a personas que no te gustan, Amén. debe ser alumbrado con tu amor y extender Amén. tu servicio, tu amor y la manifestación del carácter de Cristo a todos los santos. Amén. Amén. Entonces, cuando él era visitado, él no tomaba tiempo para quejarse. Él no tomaba tiempo para hablar de sus cadenas. A él le preocupaba qué estaba pasando con la iglesia. Amén. Wow. Cómo estaba creciendo la obra de Dios. Cómo se estaba extendiendo el reino de los cielos. Y él en su cárcel, estando bajo aflicciones y bajo cadenas, era libre en Cristo Jesús y podía tener la satisfacción del deber cumplido, como se dice. En otras palabras, él no había trabajado en vano en la iglesia de Éfeso. Ellos vivían la fe y manifestaban el amor que es en Cristo Jesús, y por eso él da gracia. Así que la primera parte del texto que leímos es la acción de gracia de Pablo. Pablo da gracias por los santos de Éfeso. Lo segundo es la oración de Pablo. Amén. La oración de Pablo, sabiendo que ellos andan en amor, tienen una fe legítima y no fingida. Ahora él quiere que vayan a más. Él quiere que conozcan lo que dije al principio, todo el caudal de riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Esto es un misterio, no es fácil de entender, pero entienda usted, al menos acéptelo como parte de su caminar en Cristo, de que usted está en Él. Amén. Eso es espiritual. Creo que en una ocasión lo expliqué, no una vez, cantidad de veces. Recuerda una Biblia, la pluma, usted estando, la Biblia aquí está, no la voy a sacar porque se me cae la computadora, pero si tengo la pluma, la Biblia y coloco en ella lo que sea, una pluma, el ejemplo que puse siempre fue de una pluma, y le pido a Alberto, quema esa Biblia allá afuera, la pluma se quema junto con la Biblia. Aunque son dos cosas independientes, una ha sido colocada dentro de la otra. Amén. Es decir, la pluma ha sido colocada dentro de la Biblia, y lo que le acontece a una le acontece a la otra. Amén. ¿Cómo se hace o participamos de esa realidad espiritual? Y miren que digo espiritual porque no es natural, lo cual significa que debes explorarla, debes hacer algo al respecto. No viene a ti por ósmosis, de manera espontánea. Tienes que comenzar a conocer las riquezas de la herencia que Dios te ha dado. Tienes que adentrarte en eso. Y luego esa conexión de saber que estás en Cristo Jesús se da de manera espontánea, natural. Y comienzas por lo menos a experimentar algo de la realidad patente de que hemos sido unidos de manera vital a Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, esta es la oración que Pablo va a hacer después de dar gracias. Doy gracias porque oigo de la fe de ustedes y del amor que tienen para con todos los santos. Pero oro y los llevo constantemente en mis oraciones. Y hago un alto, una vez más, para exhortar a la iglesia. Si no te adentras en las palabras, es inevitable que saques la lista de petición de supermercado en los cultos de oración, porque no tendrás peso para orar por lo que ignoras, porque estas cosas te resultarán tan imprácticas que para qué yo voy a orar de que el Señor nos haga conocer los misterios que hay en Cristo Jesús, si es más práctico decir, Señor, mi amiguito, mi compañerito Pío Pío, mi compañerito de Chilingui está sin trabajo, por favor dale un trabajo. Solamente podrás hacer esta oración, y es lo que Pablo tiene en su corazón, el deseo de que ellos experimenten esto. ¿Cuál es la oración que Pablo hace por ellos? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Déjenlo hasta ahí. En otras palabras, ¿cuál es la esencia de la oración de Pablo? Una palabra: conocimiento. Lo que Pablo pide es conocimiento. Noten que digo conocimiento, no información. Conocimiento de Dios.
Pablo está diciendo, aquí está lo que Dios hizo en Cristo Jesús. Pero eso que Él hizo en Cristo Jesús no viene a ser de ustedes en la práctica, sino a través del conocimiento de su voluntad. Lo que los separa de experimentar la realidad de todo lo que es de ustedes en Cristo Jesús es la ausencia de conocimiento. Él lo llama revelación y sabiduría. Amén. La ignorancia es nuestro mayor enemigo. Nunca se gloríe. Yo soy un cristiano sencillo. No, tú eres un cristiano ignorante. Amén. Si te glorías en lo que no sabes. Lo mío es oración y ayuno. Las cosas prácticas. Miren, el germen de la destrucción del creyente es la ignorancia. ¿Ok? Oseas 4:6 dice, mi pueblo. ¿Quién? Mi pueblo. ¿Acaso dice el pueblo del diablo? ¿Quién? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí hay paralelismo bíblico. Dos ideas expresadas en dos frases distintas, pero sin embargo conservando el mismo concepto. Te echaré del sacerdocio es equivalente a olvidarse de la palabra de Dios. Amén. Él lo que hizo con el Israel antiguo, de que todos ellos fueran una nación de sacerdotes, pero al poco tiempo de haber hecho esa invitación, ellos se rebelaron contra Dios, adoraron al becerro de oro, y solo una tribu fue escogida para tal fin. Ahora en el nuevo pacto todos los creyentes son sacerdotes y en el futuro reyes, pero ya somos reyes potencialmente, reinamos sobre cosas intangibles. Pero somos sacerdotes, eso significa que teniendo el conocimiento de Dios podemos mediar, podemos a favor de las personas, tener interacción entre Dios. Eso es lo que hace un sacerdote. Un sacerdote es un puente, ¿verdad?, entre Dios y la gente. Pero si tú desechas la palabra de Dios, Él dice, esa función no se cumple en ti. Yo he dicho esto anteriormente. Muchas veces nosotros pensamos que ser sacerdotes de nuestros hijos es atar y desatar al espíritu malo para que ellos alcancen su propósito. No, somos sacerdotes cuando vamos a la presencia de Dios con su palabra, entendemos la mentalidad de Dios, la transmitimos como discipulado a nuestros hijos, y entonces ellos pueden ser bendecidos. Pero viniendo de una extracción nominal en la que escaseaba la profundidad teológica, pensábamos que todo lo que teníamos que hacer era atar y desatar. Y de allí venía este tipo de práctica. Nuestros hijos no están yendo por donde quisiéramos que fueran, pero aquí va la mano. Señor, yo lo declaro que Él va a ser triunfador y que Él te va a servir. Y tú me has dicho que mis hijos serán enseñados por Jehová. Sí, van a ser enseñados por Jehová a través de ti. Amén. Si tú no los enseñas, Jehová no los va a enseñar. Amén. 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 Esos son conceptos equivocados y vienen a ser práctica común del creyente porque desecha la palabra de Dios. Porque es que la letra mata. Solo el mover del espíritu, que no es mover nada, es mover emocional, es lo que cuenta. Lo mío es el espíritu. Atar y desatar, declarar y decretar. Amén. Pero él dice, es a través del conocimiento. Y primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Déjenme darle una visual distinta de lo que como creyentes hoy en día pensamos acerca de la unción. Porque hoy se habla mucho de la unción y me temo que la idea que tenemos de ella es equivocada. Porque como que desvinculamos la unción del Espíritu Santo. Y la unción en el antiguo pacto era un símbolo del Espíritu Santo. Y creo que hemos hablado de la unción, cómo comenzó todo esto. Se preparó un ungüento llamado el ungüento o el aceite de la santa unción, símbolo del Espíritu Santo, el cual se derramaba sobre tres tipos de personajes: el sacerdote, el profeta, pero después se limitó principalmente a los ungidos, que eran los reyes.
Y todo eso era de cara al ungido, el único y verdadero ungido por el Espíritu Santo que vino para proclamar el año agradable del Señor. Para resumir esto, porque no es mi tema, la unción hoy se concentra en hacer algo, conocer a Dios. Si usted quiere hablar de unción en términos del Nuevo Testamento, entienda que ella viene para capacitar a la gente, no el clásico superstar de púlpito que no teniendo conocimiento bíblico, que ignorando mucho de las doctrinas que pueden libertar al pueblo, comienza en un movimiento histrónico en la plataforma para que la gente prácticamente adore su personalidad y comience a hablar de profecía y comience a decretar cosas. Y nunca jamás usa la Biblia y la gente le llama ¿qué unción tiene? Y confunden personalidad con unción. La unción hoy está concentrada y viene a cada creyente para que conozca a Dios, porque Dios sabe que el conocimiento verdadero, no meramente información, es Amén. Libertad. Amén. Es capacidad para poder vivir. Amén. Amén. Por eso él dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Por causa de eso, conocéis todas las cosas. Y más adelante, en el verso 7 de ese mismo capítulo 2 de Primera de Juan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Noten cuánto se menciona en estos pasajes la necesidad de saber, de entender, de conocer. Amén. ¿Verdad? Tenéis la unción, conocéis. La unción que vosotros recibisteis. No tienen necesidad de que nadie os enseñe. La misma unción os enseña todas las cosas. Según ella os ha enseñado. La unción tiene el propósito, en términos neotestamentarios, de que tú conozcas las profundidades de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Lo que ya es tuyo legalmente, pero que no lo es en la práctica. Lo que te separa de experimentarlo es el conocimiento. La unción del Espíritu Santo que está sobre ti y no sobre aquellos que llaman ungidos, porque todos los creyentes lo son. Amén. Es darte la capacidad de entender este libro, de entender la Biblia. Entonces, lo primero, Pablo dando gracias, porque la iglesia de Éfeso va bien, oigo de su fe y de su amor para con todos los santos. Así que ahora quiero orar para que sepan, para que conozcan, para que Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. No quiero que se hagan teólogos, aunque si quieren serlo también. Lo que quiero es conocimiento práctico para que conozcan a Él. Amén. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que Pablo quiere que conozcan? Vamos a verlo en más detalle. ¿Qué debemos conocer? La esperanza a que nos ha llamado. Bien, uno pudiera pensar, bueno, pero nada más abro la Biblia, busco, como ahorita voy a hacer yo, todos los pasajes que hablan de la esperanza y ya conozco la esperanza a la cual nos ha llamado. Vamos a ver algunos pasajes, porque podemos leer estos pasajes y todos ellos van a hablar de la esperanza que es común a todos los creyentes. Pero la pregunta es, ¿conocemos, vivimos en esa realidad? Porque Pablo dice que esa esperanza purifica al que la tiene, que esa esperanza madura al que la tiene, que esa esperanza le da longanimidad, eso significa largura de ánimo al que la tiene. Entonces, si yo conozco estos versículos que hablan acerca de esa esperanza, pero no medito en ella, no la hago mía, no la internalizo, no gusto, como si ya fuera una realidad presente cuando es todavía una esperanza, y toda esperanza siempre señala al futuro, si no experimento como si fuera mía ahorita mismo, yo no conozco nada. ¿Cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Romanos 5:2 dice, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Saben lo que eso significa? Porque son palabras que a veces suenan religiosas. La gloria, la esperanza de la gloria de Dios. En un lenguaje más sencillo y concreto, en la esperanza de que un día nos encontraremos en las nubes con el Señor y vamos a experimentar su gloria. Amén.
Eso implica muchas cosas, pero para hacerlo más práctico, lo primero es un cuerpo glorificado. Eso significa un cuerpo que supera con creces, más allá de lo imaginable, las facultades de este cuerpo de muerte, que envejece y muere. Es un cuerpo de gloria, un cuerpo angelical, con unas ciertas capacidades difíciles de describir, pero que en la Biblia encontramos apenas algunos asomos. En el caso de Jesús, que resucita con un cuerpo glorificado. Aparece, se desaparece, come. Él dice, yo no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. No dice sangre, el cuerpo no tiene sangre. No sé cómo se mueve. No sé si es un fluir de energía del espíritu que sustenta ese cuerpo. Creo que lo que se introduce en ese cuerpo no se desecha a través de sustancias que cuando salen intoxican a todo el mundo. No sé cómo funciona. Ese cuerpo tiene unas capacidades que no podemos ni siquiera imaginar. Ese cuerpo puede elevarse a voluntad. Y eso son algunas pequeñas cosas que sabemos de ese cuerpo. Así que esta es la herencia de la esperanza que tenemos. La gloria de Dios. Esa palabra gloria de Dios encuentra un significado más concreto al entender estas cosas, ¿verdad? La gloria de Dios. Eso como que nos remonta a la Edad Media y nos hace ver un cielo de nubes y angelitos. Olvídese de esos conceptos. Pablo dice que él quiere y ora por eso, para que nosotros conozcamos, para que nos gloriemos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, esa palabra gloria indica que va a haber un momento al final de la historia donde todo se va a transmutar en algo que es infinitamente superior a lo que ahora conocemos. Hablé del cuerpo, el planeta. Dice que esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. La Biblia habla de que la creación gime a una y aún está con dolores de parto. Y es una figura, la de una mujer encinta, y toda mujer encinta sufre dolores que no van a demorar sino hasta el momento en que nace la criatura. A partir de ahí cesaron los dolores y lo que hay es el gozo de haber traído a una nueva ser a esta vida. Entonces él está diciendo, la naturaleza está gimiendo como lo hace una mujer encinta, porque en un futuro va a parir algo que excede toda posibilidad de conocimiento actual, algo glorioso. Y yo siempre me he preguntado si la creación es bonita tal cual como está. Cuando usted se va al interior o a un bosque o al mar, se deleita viendo la naturaleza. Y Pablo dice que está bajo maldición. ¿Cómo será la naturaleza recreada? Amén. Romanos 5:4. Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. En otras palabras, yo estoy siendo probado por lo que soy, por lo que tengo en Cristo Jesús. De manera que eso me está reafirmando constantemente cuando yo siento dolor. A menos que camine como un animalito de la creación, como los que no conocen a Cristo, los que no se hacen preguntas respecto a todo lo que le pasa, pero los que viven con una mente inquisitiva, pegada a la palabra de Dios, pensando siempre en Dios, cada dolor, cada dificultad, le dice, viene mi herencia, viene mi esperanza. Esa prueba me dice que hay una esperanza. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por quien la sujetó en esperanza. Ella está sujeta en esperanza. Es como si Dios dijera, aguántate un momentito, quédate tranquilita, ten paciencia, porque tú estás esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Esa manifestación gloriosa es lo que ya les hablé, el momento aquel en que seamos glorificados, donde tendremos un cuerpo glorificado y desaparecerá todo resabio de la naturaleza carnal y de la naturaleza pecaminosa. En ese momento, creación, le está diciendo Dios a ella, en ese momento, esta ley de vacuidad, de vanidad, que en términos científicos pudiéramos decir que es la ley de entropía, la segunda ley de termodinámica, por la cual, y en términos muy sencillos, todo va de más a menos, todo se deteriora. Eso desaparecerá. Naturaleza, creación, tú estás sujeta a esa ley, pero desaparecerá cuando los hijos de Dios
alcancen la gloria y juntamente con ellos tú también alcanzarás un nivel de gloria. Amén. Eso es lo que Pablo está orando, para que nuestras mentes no estén ocupadas de las bagatelas de este mundo. Amén. Dice, Amén. quiero que conozcan la esperanza a la que Él los ha llamado. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Verdad que sí? Amén. Dios no nos salvó y quedamos hechos supermanes, superhéroes, sin dificultades. Quiere decir que hemos sido hechos salvos en esperanza. Y dijimos, la esperanza es algo que apunta al futuro, ¿verdad? Porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza que se ve no es esperanza. No le puedes llamar esperanza a algo que ves. Yo espero tener una botella en mis manos. Eso no tiene lógica. La tengo. Ahora, en la Biblia, esperanza no es lo que significa en el uso frecuente que le damos a esa palabra. Espero ganarme la lotería. ¿Qué posibilidades hay de eso? Las estadísticas dicen que son una y no sé cuánto, pero esa cifra es bastante. Pero en la Biblia esperanza es algo seguro, solo que no está contigo ahorita. ¿Ok? Amén. Entonces él dice, en esperanza fuimos salvos. Todavía no se ha manifestado lo que ustedes van a hacer, pero cuando Él se manifieste serán como Él, porque le verán cara a cara. Amén. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de las ciudadanías de Israel y ajenos de los pactos y las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mediten esto por un momento, que los que no conocen a Cristo no tienen la esperanza de una vida eterna. Amén. Usted tiene la esperanza de una vida eterna y cuando medita en ello, no lo hace en el vacío, lo hace sobre fundamentos de revelación bíblica firmes que hablan acerca de cómo se va a dar aquello. Yo puedo bajo cualquier religión decir, tengo la esperanza que después de esta vida hay algo más. ¿Sobre qué base tiene esa esperanza? Pero cuando venimos a Cristo tenemos una base segura de esperanza, ¿verdad? Si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Si yo me muevo de mi firmeza y perfecta fidelidad a Cristo para abrazar otro tipo de vida, es porque yo no creí nunca en esa esperanza. Porque si yo les dijera a ustedes que deben hacer esto y aquello y lo otro para recibir una herencia de, vamos a ponerlo bajito, $10 millones, yo estoy seguro que los pasos a dar, las diligencias a hacer, legales, de trámites, ustedes no las dejarían, porque están convencidos, porque viven en una realidad natural, saben lo que es herencias, saben lo que es trámites legales, saben todo eso. Es una realidad que no se necesita fe, sino simplemente vista. Es decir, nuestra interacción humana nos hace conocer que estas cosas son reales y que muchos otros han recibido herencia, así que ahora me hablaron a mí de una que voy a recibir. No importa, puede ser el más haragán y perezoso, pero ahí me convierto en la persona más diligente. Cuando las cosas que nosotros hemos recibido como instrucción de parte de Dios a través del ministerio de la palabra, las abandonamos, es porque no creímos en la esperanza. Amén. Amén. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo Jesús en vosotros, la esperanza de gloria. Tú sabes que el Espíritu Santo está en ti, ¿verdad? Amén. Sabes que hay una nueva naturaleza. Amén. Eso es la garantía de la esperanza que abrazas en tu corazón. Amén. El Espíritu Santo es las arras, el adelanto, el abono que te está diciendo que es cierto lo que se aproxima. Aquí tengo un título de propiedad, no lo voto. Digo, es un documento legal que garantiza Amén. que lo que compré, el terreno aquel es mío. No lo estoy disfrutando, pero aquí está mi título Amén. de propiedad. En un año lo voy a recibir, qué sé yo. Y muchos otros pasajes. No quiero quedarme en todos ellos, aunque me gustaría, porque amo este tipo de paneo de versículos bíblicos. Entonces, Pablo oraba, diga conmigo, para que conozcamos qué cosa, a ver quién me lo dice. La esperanza a la que Él nos ha llamado. Amén. La esperanza. Pero también ora por otra cosa. Ora para que conozcamos
¿Cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Dos cosas. Este pasaje, algunos dicen que es básicamente lo mismo que el anterior. Es decir, que hay unas riquezas que nos esperan en gloria en aquel día. ¿Okay? Pero otros, y yo me adscribo más a esa interpretación, dicen que en este caso Pablo está diciendo, ya no solamente que conozcan la esperanza que está reservada en los cielos, en el futuro, sino que conozcan que ustedes son la herencia de Dios. Amén. Es decir, que Dios tiene una herencia. Si Dios tiene una herencia, ¿quién le puede quitar esa herencia a Dios? Amén. ¿Qué diablo se atreve a tocar lo que es herencia de Jehová? Amén. Amén. Y Él dice que esa herencia somos nosotros. Eso es. Gracias, Padre. Amén. Esa es la reacción que espera Pablo. Amén. Y por último, y es aquí donde me quiero centrar, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Noten algo y léanlo conmigo detenidamente. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Quiere decir que ese poder ya se manifestó. Pablo está diciendo aquí que ese poder ya operó en nosotros. ¿Cuándo? Él dice, si no hubiera operado en nosotros, tú no estarías creyendo como ahora crees. Ni estarías absorto diciendo, yo no soy mejor que este mi compañero, que este mi familiar, que este mi amigo. Es más, yo pudiera dar cuenta de que él, en cuanto a su comportamiento moral, es hasta mejor que yo. Pero no cree, ni puede. Y yo busco argumentos y es como que estuviera una pared de plomo entre su entendimiento y lo que yo hablo. Pese al hecho de que reconozco que en muchos aspectos me supera. Él no cree, yo sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque el poder de Dios actuó para hacer eso en ti y en mí. Amén, hacer amén, que amén. tú y yo creyeras. Amén, gloria a Dios. Eso no es cualquier cosa. Amén. Para Dios es más fácil sanar un cáncer, cosa que al parecer, por todo lo que evidencia la realidad, no ocurre frecuentemente como ocurrió en la iglesia primitiva, porque Dios lo hizo para dar ese impulso a esa iglesia y que todos creyeran por ese despliegue de milagros que esto venía de Dios. Y no estoy diciendo con ellos que los milagros no pueden acontecer, de hecho ocurren, pero es una realidad que no con tanta frecuencia. Dios hoy más despliega su poder para hacer algo infinitamente superior a sanar un cáncer. Porque sanar un cáncer es dirigir el poder de Dios a algo inanimado, pero hacerte creer a ti y a mí es ir y dirigir ese poder a personas a quien Dios les ha dado autodeterminación. Solo que usan su autodeterminación dentro de una limitada esfera. Hombre, a ver cómo lo digo. Siempre he dicho que aunque el concepto de libre albedrío no es equivocado, debemos entender que ese libre albedrío está circunscrito a nuestra naturaleza. Es decir, un tigre tiene libre albedrío de comerse a la gacela o al antílope si quiere, o si quiere ser más arriesgado, inténtalo con el elefante para ver si puede. Pero nunca utilizará su libre albedrío para comer pasto ni hoja verde. Amén. Porque eso está fuera del alcance y las posibilidades de su naturaleza de tigre. Amén. Entonces el hombre tiene libre albedrío, pero nunca le apetece Dios. Amén. La Biblia revela que el hombre natural aborrece a Dios. Amén. Eso no lo vaya a ver, y yo les he explicado esto anteriormente, que a veces las personas, incluso el creyente que trata de explicarle esto, le parece irracional y lógico, porque va a decir, yo odio, pero es que en la Biblia aborrecer no es lo mismo que para nosotros
en ese significado común que utilizamos diariamente. Amén. Cuando hablamos de aborrecer, pensamos en una acción violenta. Pero aborrecer en la Biblia es simplemente algo que no me apetece. Dice que Jacob amó a Raquel, pero aborreció a Lea. No es que la quería asesinar y estaba buscando un puñal para enterrárselo en el pecho. Es que no le apetecía, simplemente la rechazó. Sus afectos estaban centrados en Raquel. Amén. Entonces, el ser humano muerto en delitos y a pecado no le apetece Dios. De hecho, es todo lo contrario. Rechaza a Dios. Todo lo que Dios significa es aborrecible para el hombre natural. Amén. Si no, pregúntenselo al Hijo de Dios. Amén. Porque es muy bonito religiosamente decir, sí, yo amo a Dios, que habita en luz inaccesible y que nadie ha conocido. Pero ese Dios un día tomó forma humana y siendo el ser más misericordioso, santo y justo, la gente lo aborreció. Amén. Y todos a una clamaron, crucifícale. Y lo mismo ocurriría hoy. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús implica y significa, todo lo que Él es intrínsecamente de adentro hacia afuera, es contrario a la naturaleza humana. En definitiva, el mundo me aborrece porque todo lo que yo soy, en contraste, evidencia lo malo que el hombre es. Amén. Entonces, no es apetecible Dios para el hombre, es odiado, es aborrecido por el ser humano. ¿Ok? Y si es aborrecido por el ser humano, entonces eso da cuenta de que para Dios poder salvar a ese ser humano, tiene que actuar de manera unilateral, por iniciativa propia, más allá de su voluntad. Porque si es por su voluntad y por sus deseos, Él nunca dará un primer paso, nunca iniciará movimiento hacia Dios. Dios tiene que entonces darle vida a ese cadáver, iba a decir muerto, me retrotraje. Dios tiene que darle vida a ese Lázaro que yace inerte, muerto totalmente, y decirle, Lázaro, sal fuera. Es el llamado del Evangelio, que juntamente con el mismo está la operación del Espíritu Santo detrás de ese anuncio para dar vida a quien Él quiere. El viento, dijo Jesús, sopla de donde quiere y oye su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así, dijo Jesús, es todo lo que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Por quién? Por el viento de Dios. Amén. Pablo está diciendo que ese poder ya obró en nosotros para que creyéramos. Si no, no hubiéramos podido creer. Ese poder nos trajo a Cristo. Es lo mismo que dice Colosenses 1, 9, 11, por lo cual también nosotros, desde el día en que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Para tener una iglesia llena de teólogos? No. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, otra vez el mismo concepto, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. No hay razón para que tengamos vida derrotada y mediocres y sujetos a la carne. Amén. Pablo quiere explicar que tú y yo tenemos a nuestra disposición un poder. Amén. ¿Y qué poder es ese? Para que tengamos una idea aproximada de lo que es ese poder. Dice el verso 20. ¿Qué poder es ese? El mismo, él habla de la operación del poder de su fuerza, la operación, por eso va a decir en género femenino, la cual, o sea, la operación del poder de su fuerza, operó en Cristo resucitándole de los muertos. Pablo está llamando la atención a que la iglesia entienda con qué poder cuenta para vivir vida santa. Y en lugar de escoger el poder de Dios, el ejemplo del poder de Dios actuando en la creación, en ese gran dijo Dios. Amén. Allá hay despliegue de poder, nadie lo duda, ¿verdad? Por supuesto que sí.
Pero yo les quiero decir que se requiere más poder para transformar al hombre muerto en delitos y pecados que el que Dios desplegó en la creación para decir, sea la luz, y fue la luz. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí hubo poder, pero más poder, dice Pablo, es el que hubo cuando, así como en la creación, Él dijo, sea la luz. Él hizo que de tu naturaleza muerta, en tu interior resplandeciese la luz del Evangelio, para que tú y yo creyéramos. Amén. No se ve, no se advierte como tal, Amén. pero es mucho más poder. Es el mismo poder que actuó en Cristo Jesús levantando desde los muertos. El ejemplo que Él quiere escoger no es el poder de Dios actuando en la creación, sino el poder de Dios actuando en la resurrección. ¿Por qué? Porque en la resurrección, y no en el poder que se desplegó en la creación, sino en la resurrección, Dios acabó con el pecado, lo más asqueroso que hay en este universo. Amén. 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 Y venció el pecado, la muerte, y aseguró que tú y yo también resucitemos con Él. Porque si creemos que Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. Amén. No solamente quiere que conozcamos ese gran poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, sino que ese poder hizo algo más. Lo sentó, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. Bien, recuerden que Pablo da gracia por la fe y el amor de la iglesia de Éfeso. Ya de plano debes saber que debes cultivar eso, fe y amor. No fe fingida, amor para con todos los santos. Deja el grupito reducido y manifiesta tu amor a aquellos que nunca manifiestas. Amén. Amor. Amén. 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 Pero debes saber entonces que ahora Él ora. Y escúchenme, Pablo no solamente oró por la iglesia para que conociera a Dios, tuviera espíritu de sabiduría y revelación, la instruyó también. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que la instrucción es parte de la respuesta de Dios a la oración de Pablo. Amén. Para que tuvieran espíritu de sabiduría y revelación. O sea que oramos, claro, Señor, dale sabiduría y revelación a tu iglesia, pero eso no viene otra vez de manera automática. Tienes que tener un acercamiento a la palabra, a las escrituras, a la instrucción bíblica, a intentar abrir tu corazón y tu mente y decir, quiero absorber todo eso y no lo quiero dejar ir. Quiero vivir conforme a esa verdad. Si ese es tu deseo, entonces la oración de Pablo tiene sentido, y la de nosotros también cuando oramos. Es decir, si yo oro, Padre Celestial, dale trabajo a fulano de tal, y él se queda sentado en la casa sin ir a meter solicitud, esa oración no va a encontrar respuesta, ¿verdad? Lo primero que Dios debe hacer es poner un espíritu diligente en el corazón de aquel. Si Dios quiere, oramos para que la iglesia reciba espíritu de sabiduría y de revelación, y tú no abres tu Biblia ni pones atención a los mensajes, no va a haber respuesta. Amén. Así que Pablo se esforzó no solamente por orar, sino por instruir a la iglesia, para que a través de la instrucción su oración hallara respuesta y ellos entendieran las verdades en las que eran instruidos. Y oró también para que entendiéramos no solamente el poder con el cual contamos, sino el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, pero también el mismo poder que le sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Ok? A Jesús se le ha conferido suprema autoridad sobre ángeles y sobre todo ser humano, aunque al presente parezca que no. No existe en todo el universo mayor autoridad que Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Pero al presente pareciera que no. Sin embargo, Filipenses 2:9 dice, 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Amén. Las personas viven de espalda a Dios, no conocen que Él está en el trono y reina. Y si Él permite que los pecadores hagan lo que quiera, es bajo su permisión. Eso no significa que Él no reina. Pero un día llegará a su fin y se acabó lo que se daba. Y todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará, déjenme expresar lo que yo creo que eso significa.
porque he oído que Dios hará que los rebeldes que nunca le aceptaron en su corazón a fuerza doblen sus rodillas. Yo creo, sin embargo, lo siguiente, que la gloria de Dios es tan excelsa que todo, incluso demonios y todos los rebeldes y pecadores doblarán sus rodillas de buena gana, Amén. convencido. Dios no se las doblará a fuerza. Amén. Pero déjenme explicar por qué. Hoy hay ateos muy inteligentes que si te enfrentarías en un debate con ellos, ellos tienen la capacidad de explicarte que tú ni siquiera existes, y a pesar de que sabes que existes no pudieras rebatirlo. Amén. Porque hay hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Ahora bien, mientras estamos de este lado, es decir, en nuestra actual vida presente, con un conocimiento finito, aún de aquellos que se creen muy inteligentes, no podemos ver la realidad de las cosas que la Biblia expresa en un lenguaje humano. Y con eso quiero decir que por eso, por las limitaciones del lenguaje, no las podemos entender bien. Pero del otro lado, todo se da claro y meridiano. Ahora yo le pregunto, ¿hay alguien tan necio en un foro, en un debate, a quien alguien le diga 2 más 2 es 4 y él se niega a aceptar eso? Es ponerse al ridículo, ¿verdad? Bueno, la verdad de Dios y todo lo que ahora la gente rebate será tan claro cuando estemos ante el trono de la gloria que nadie se pondrá a decir, no, tú eres un Dios. La rodilla más atea tendrá que decir, tú tenías razón y yo no. Es justo que me envíes al infierno. Tú eres Rey de Gloria. Amén. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Amén. Y todo será tan claro que negar lo que niegan los ateos aquí será tan tonto como decir que 2 más 2 no es 4. Amén. Pero ante la presencia y la gloria de Dios y la transmisión sin las limitaciones del lenguaje, sino el poder ver la realidad de todo, hará que la rodilla más rebelde se doble para reconocer la gloria y majestad de Dios. Amén. Y para a la vez reconocer, aunque ya tarde, su pecaminosidad. Amén. Así que no solamente lo dio por cabeza, no solamente, lo sentó a su diestra. Y entiende, porque eso tiene que tener una aplicación práctica. Eso significa que tú y yo estamos en representación de ese gobierno, que es sobre todo gobierno. Amén. Pero no solamente eso, sino que lo dio por cabeza a la iglesia y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. ¿Dónde están los pies de Cristo? La iglesia. Porque es el cuerpo, ¿verdad? Yo no sé quién forma parte de los pies, yo creo que yo puedo estar ahí, pero es parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y dice la Biblia que Él sometió todo poder y autoridad a sus pies. Y si los pies son parte del cuerpo de Cristo, entonces toda autoridad y demonio está sujeto ¿a qué? ¿Por qué te recontramatas atando y desatando, enfrentándote a los demonios y luchando con ellos, abrazo partido? Entonces es la cabeza de la iglesia, diga conmigo, cabeza de la iglesia. Y esto es lo más glorioso. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Esto es lo maravilloso, esto es un gran misterio. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe lo que está diciendo ese pasaje? Que la iglesia es juntamente con él la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú y yo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aún eso no es una realidad patente. Es un gustar los poderes del siglo venidero. Pero me temo que a veces la iglesia ni un gustar tiene respecto a esta verdad. Por supuesto que tú y yo seamos la plenitud. Y puede ver un poco de eso en el escrito que yo mandé de la iglesia, viéndola dentro de su condición futura de total perfección. Entonces la iglesia es el cuerpo y juntamente con Cristo somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora bien, quiero concluir porque no sé si se han dado cuenta que hemos estado llevando una serie de mensajes acerca de la iglesia. El último que dimos fue el viernes, ¿verdad? Capítulo 5 de Cantar de los Cantares. La iglesia con su tendencia al adormecimiento, a no responder prontamente al llamado del amado.
y luego tiene que pasar 1,000 penurias por su negligencia para poder conectarse nuevamente con Él. Pero eso lo vemos no solamente en el Cantar de los Cantares. Hay una tendencia a no creer estas cosas. Vemos a una mujer que cuando se le dijo que iba a ocurrir con ella algo que tenía que ver con el supereminente poder de Dios actuando, ¿saben lo que hizo? Se rió. Figura de la iglesia. Amén. Quiero concluir con eso, porque en aquel momento era literal y puede serlo también para hoy. Milagros poderosos de la operación del poder de su fuerza actuando hoy. Pero les dije que la operación del poder de su fuerza viene mayormente sobre la Sara actual, es decir, la iglesia, para que ella conciba. Ella se rió, la iglesia también se ríe. Escúchenme, no es un reír literal, es una manifestación de incredulidad. Pastor, me gusta cuando predica otras cosas, pero estas son cosas muy por allá, eso no tiene practicidad. Me molesta quien piensa así. ¿Qué dice respecto a Sara? Vamos a leerlo, porque aplica también para nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Aplica también para nosotros y con esto voy a terminar. En primer lugar, algo que muchas veces no hemos reparado en ello es que no solamente se rió Sara. Le achacamos a ella haber manifestado esa actitud de incredulidad. Pero el primero que se rió fue Abraham. Se los pruebo. Génesis 17:17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Se dieron cuenta? Abraham se rió. Capítulo 17 de Génesis. Después se ríe Sara. Versículo 12 del capítulo 18. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Y dice Hebreos 11:11: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y todo, diga conmigo, por la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación. Amén. Ese mismo poder que hizo que una mujer estéril de 90 años, donde la costumbre de la regla menstrual ya había cesado, ese mismo poder que actuó sobre un hombre de 4 días de enterrado, es el que está a nuestra disposición. Amén. ¿Por qué? Porque es por la supereminente grandeza de su poder. Dice Pablo, ora, quiero que conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder. Poder ahí es dunamis. Para con nosotros los que creemos, según la operación energía, según la energía del poder kratos de su fuerza, ixus. Ixus es fuerza, kratos es poder, energía es cómo se aplica. Déjenme terminar con eso. Dios tiene ixus. Diga conmigo fuerza. Esta fuerza la aplica en kratos, poder. Y saben, el porcentaje de fuerza al que él aplica para determinado objetivo es la operación de su poder, es energía. Es decir, él tiene una cierta cantidad de energía dependiendo de aquello que debe hacer. Miren, en alguna medida este es un concepto de mecánica cuántica. Dios quiere que la iglesia sepa que hay un supereminente poder que está a nuestro favor. Actualmente puede hacer milagros, pero no es su labor principal. Es para hacerte vivir santamente y conformarte a la imagen de su Hijo Jesucristo. Señor, danos a conocer cuál es la supereminente grandeza de tu poder para los que creen. No podrás creer si no te sumerges en él. Tu mente natural está inhabilitada para creer. Esto para ti será una historia impráctica. Pero cuando crees, entonces ese supereminente poder está a tu servicio. Según la operación, es decir, según la cantidad de energía que Dios ha de utilizar para hacerte libre de determinada atadura
Y no solamente librarte de ellas, sino colocar en su lugar una nueva forma de vivir. Porque Él no solamente quita lo viejo, pone también el carácter de Cristo para que vivamos conforme a Él. Damos gracias, Señor, por esto. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Pablo conocía estas cosas. ¿Por qué nosotros no, Señor? Oh Dios del cielo. Él casi se angustiaba y decía, yo veo esto claramente. La razón es porque estas cadenas a mí no me afligen. La razón es porque esta cárcel a mí no me atormenta. Es porque vivo en el conocimiento de una dimensión superior. Y lo que me alegra es ver la efectividad del reino de los cielos trabajando en el corazón de aquellos a quienes les he predicado, a la iglesia de Éfeso. Y veo que en ellos hay frutos, una fe no fingida, auténtica, y la capacidad de amarse. Señor, oh Padre Santo, y Pablo dice, ahora yo quiero que vayan a más. Ayúdanos, Señor. ¿Por qué estamos tan lejos de eso? ¿Por qué no podemos, oh Padre Celestial, capitalizar ese poder y que actúe para librarnos de nuestras cadenas, de nuestras imposibilidades? Ayúdanos, Señor. Es por tu gracia lo recibimos. Déjanos, oh Padre Celestial, ser alumbrados en los ojos de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, para conocer y entender estas cosas. Porque el resultado natural de entenderla será la práctica, será poder obrar conforme a Él. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar a Dios.